días con todos, agradecerles la invitación, reciban el saludo del jefe institucional del CNP, el ingeniero Miguel Yamasaki. Y bueno, en esta oportunidad vamos a explicar cuál es nuestro marco normativo nacional por el cual nosotros implementamos la gestión del riesgo de desastre. Para hacer gestión del riesgo de desastres tenemos que comprender, ¿no? Nosotros hemos sido testigos de los numerosos eventos que se han presentado a nivel nacional, ¿no? Hemos sido afectados por las lluvias intensas, huaicos, inundaciones, ¿no? Y esto ha generado muchas pérdidas, no solo humanas, sino en infraestructura y en material, ¿no? Para gestionar los riesgos, tenemos que identificar, hacer un diagnóstico del territorio, ¿no? Para poder gestionar estos riesgos, tenemos que identificar cuáles son los peligros más recurrentes que se presentan en nuestro ámbito de estudio, ¿no? Cuando hablamos de peligros y cuando hablamos de gestión de riesgo de desastre, nosotros analizamos peligros en dos categorías, que son los peligros originados por fenómenos naturales, que pueden ser las inundaciones, huaicos, tsunamis, sismos, ¿no? Que son algunos de los más comunes, ¿no? Y tenemos otra clasificación que son originados por la acción humana. En esta categoría vamos a tener los peligros como por ejemplo las epidemias, las pandemias, deflagración, contaminación. Entonces tenemos dos clasificaciones, ¿no? Cuando gestionamos los riesgos analizamos estos dos tipos de peligros. Hay otras clasificaciones de peligros que pueden ser peligros cibernéticos, ¿no? O terrorismo, por ejemplo. Esos peligros no lo analizamos en gestión de riesgos, analizamos estos dos. Sobre los peligros originados por fenómenos naturales, también tenemos otra clasificación interna, ¿no? Hay algunos peligros que se originan sobre la superficie que se originan debajo de la superficie de la Tierra, que se denominan peligros originados por fenómenos generados por su dinámica interna, ¿no? Tales como los tsunamis, sismos o vulcanismos. Y tenemos otros peligros que se originan sobre la superficie de la Tierra, que son geodinámica externa. Estos son, por ejemplo, los huaicos, más conocidos como flujo de detritos, deslizamientos o caída de roca. Y la última clasificación, que son los peligros que están asociados al clima y a la temperatura, ¿no? Que es donde nosotros en estos últimos años los vemos más recurrentes, más intensos, ¿no? Son los que conocemos más, por ejemplo, las inundaciones, lluvias, las heladas, las sequías, fenómeno del Niño. Estos son asociados a climas de temperatura. Pero ¿por qué estos peligros, ¿no? En los últimos años se ven con más frecuencia y más intensos? Debido al cambio climático, ¿sí? El cambio climático exacerba la dinámica de los peligros, principalmente de esta última clasificación, y esto incrementa el riesgo de desastre. Si a todos estos peligros que se presentan en todo nuestro territorio, ¿no? Le sumamos las condiciones de vulnerabilidad que nosotros generamos, ¿no? Se van a generar los riesgos de desastre, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que nos hace más susceptibles? Por ejemplo, cuando nosotros ubicamos nuestras viviendas en zonas de riesgo, a veces se hace por necesidad, por desconocimiento, por falta de autoridad. Entonces, nos instalamos en zonas de riesgo, nosotros estamos generando esas condiciones de vulnerabilidad. Los lugares donde hay concentración de niños, por ejemplo, o adultos mayores, o personas con discapacidad, ¿no? Los lugares donde no tenemos acceso a los servicios básicos, donde hay alto índice de pobreza, ¿no? Estas son condiciones que nos hacen más vulnerables, ¿no? Entonces, todas estas condiciones de vulnerabilidad, cuando se hacen estos estudios para gestionar los riesgos,
tenemos que poder mapearlo y cartografiar dónde se encuentran estos puntos críticos, dónde hay concentración que une todas estas características de vulnerabilidad. Cuando analizamos los riesgos, para identificar los riesgos, tenemos que identificar primero el peligro, ¿no? Que este peligro puede ser de origen natural o inducido por acción humana. Y si hemos identificado vulnerabilidad, quiere decir una serie de elementos expuestos que se podrían afectar ante la ocurrencia de este peligro, vamos a obtener los riesgos. Los riesgos, como los peligros, son probabilidades, ¿no? En algún momento se puede presentar el huaico, en algún momento se puede presentar el sismo, no sabemos cuándo se van a presentar estos peligros. Nosotros no vamos a poder evitar que en algún momento se presenten. Se van a presentar en un momento, en un tiempo determinado, no sabemos cuándo, son probabilidades. Cuando nosotros hablamos de gestionar los riesgos, no hablamos de reducir los peligros, ¿no? Nosotros hablamos de reducir vulnerabilidades. Si nosotros podemos reducir nuestras vulnerabilidades, sí podemos reducir los riesgos, ¿no? Pero ¿qué pasa si en un determinado espacio, territorio, hemos identificado el peligro, hemos identificado condiciones de vulnerabilidad, hemos identificado elementos expuestos que se podrían ver afectados ante la ocurrencia de alguno de estos tipos de peligros, y no tomamos medidas de prevención, no tomamos medidas de reducción? De pronto ocurre el evento, ¿qué va a ocurrir? El desastre, ¿no? El desastre se va a originar porque no hemos gestionado estos riesgos que ya se habían identificado, ¿no? Entonces nos hacemos acá la pregunta: ¿se puede alcanzar el desarrollo sin gestionar el riesgo? Ya habiendo realizado un diagnóstico donde hemos identificado zonas críticas, sabemos que en determinado espacio hay población vulnerable, entonces podemos alcanzar el desarrollo sin gestionar este riesgo. Nosotros tenemos un marco normativo. Nuestro marco normativo vigente actual es la Ley 29664, con la cual se crea un Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastre, donde nos dice cuál es el rol de cada uno de nosotros como servidores públicos, como personas, como entidades del Estado, públicos, nos dice cuál es el rol de cada uno, cuál es el rol que cada uno de nosotros debemos realizar para gestionar estos riesgos. La gestión del riesgo de desastre tiene un fin principal, que es proteger la vida de la población, ¿no? Y todo lo que se podría haber afectado en el entorno puede afectar flora, fauna, población, infraestructura, escuelas, colegios. Se afecta una serie de elementos expuestos. Y para nosotros proteger a esta población tenemos que tomar acciones. ¿En qué? En prevención, en reducción, en hacer un control permanente de estas acciones, y también tomar acciones para poder afrontar estos eventos, ¿no? Como la preparación y la respuesta. ¿Y quiénes estamos involucrados para gestionar estos riesgos, ¿no? ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros? De acuerdo a nuestro marco normativo, tenemos un Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastre, que es el SINAGER. Este sistema se creó en el año 2011, ¿no? En la cual nos dice cuál es el rol de cada uno de nosotros. Como rol decisor tenemos el Consejo Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres, que lo lidera la Presidenta de la República, ¿no? Tenemos a la Presidencia del Consejo de Ministros, que asume un rol articulador en gestión de riesgo de desastres. Tenemos entidades técnicas asesoras, en este caso CENEPRED e INDECI, ¿no? Entidades técnicas asesoras, quien brinda asistencia técnica y asesoramiento a los 3 niveles de gobierno para que ellos puedan implementar acciones, porque ellos son ejecutores, el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, municipalidades, distritos,
son las entidades ejecutoras quienes tienen que identificar, tienen que elaborar estos estudios, identificar zonas de riesgo en su jurisdicción, tomar acciones en los componentes de la gestión prospectiva, ¿no? Y nosotros como CNPR asesoramos en estos componentes de la gestión prospectiva y gestión correctiva, y los colegas de INDECI brindan asesoramiento en la gestión correctiva, ¿no? Asimismo, la población, los voluntarios, las ONG, ¿no? Las empresas particulares también tienen un rol en este sistema, tienen un rol promotor y participativo. Esta ley es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y nos dicen que los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que identificar los niveles de riesgo en su jurisdicción, ¿no? De la misma manera, las entidades públicas, así como las privadas, tienen que también implementar procesos de la gestión del riesgo de desastres. Habíamos hablado que la gestión de riesgo de desastres tiene 3 componentes: gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. ¿Cuál es la diferencia en estos 3 componentes? Para hacer gestión de riesgo de desastres tenemos que implementar acciones en cada uno de estos 3 componentes, ¿no? No es solo concentrarnos en una de ellas, sino los 3 componentes son importantes. Porque cuando nosotros hacemos gestión prospectiva, todo lo que está vinculado a nuestra planificación, a evitar que en el futuro, alguna acción que va a evitar que en el futuro una población o algo se vea afectada por algún tipo de peligro, eso es gestión prospectiva. En los lugares en donde ya no pudimos hacer prevención, ¿no? Porque ya convivimos con el riesgo, ¿no? Porque ya estamos instaladas cerca del cauce del río, ya está la población instalada cerca de la ladera de un cerro, ya convivimos con el riesgo. En esa situación se tiene que corregir el riesgo, es gestión correctiva, tenemos que reducir los riesgos, ¿no? A su vez, tenemos que estar, por más que nosotros hagamos prevención y por más que hagamos reducción, también tenemos que estar preparados para saber cómo nosotros vamos a afrontar estos desastres, ¿no? En algún momento el riesgo nunca va a ser cero, ¿no? Siempre tenemos que estar también preparados para poder enfrentar. Acá vemos una imagen donde visualizamos 3 escenarios, ¿no? Un escenario futuro, ¿no? Cuando realmente nosotros hacemos prevención, y es lo que deberíamos sumar esfuerzos más en tomar acciones en prevención y en reducción. ¿Por qué? Porque si nosotros evitamos, por ejemplo, que la población se instale en zonas de riesgo, ¿no? Este es un lugar donde se hizo un estudio, donde es una zona de riesgo, pero aún no hay población instalada, por ejemplo, ¿no? Como no hay población instalada, solo se ha indicado que hay un peligro identificado, y si se evita que la población se instale, estamos haciendo gestión prospectiva. ¿Por qué? Porque vamos a proteger a esta población que en el futuro se vea afectada. Eso es prevención. Pero en los lugares donde ya tenemos tramos de carreteras, escuelas, viviendas instaladas en zonas de riesgo, que esta es nuestra realidad, ¿no? Es cuando ya el riesgo, convivimos con este riesgo, ya no, en este momento, en este escenario, ya no nosotros pudimos hacer perspectiva, pero sí podemos corregir el riesgo, reducir los riesgos, ¿no? Y cuando ocurre el desastre, ¿no? Una vez que ocurre el desastre, se realizan también otros procesos, ¿no? Que está en el tema de la respuesta, en la rehabilitación y la reconstrucción. La gestión de riesgo de desastre tiene 3 componentes: gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva, y tiene 7 procesos, ¿no? Cuando gestionamos los riesgos tenemos que tomar acciones en cada uno de estos procesos, ¿no? Las acciones que están en el marco de la gestión prospectiva y gestión correctiva se realizan con mucho tiempo de anticipación,
¿no? Y es ahí donde nosotros deberíamos tomar más atención y cuando implementamos estas acciones, de acuerdo a lo que nos dice nuestra ley, no solo responsabilidad de las autoridades, sino cada uno de nosotros tenemos un rol, ¿no?, específico para poder implementar acciones en cada uno de estos procesos. Gracias.